Entonces también quiero destacar que en los pueblos ha habido pobreza, pero no miseria. O sea que ahora ves miseria en Sí, ciertas sí, sí, ciudades sí, que nunca sí, se ha claro, visto en los no, pueblos. no es pueblo. Dije, hacer una huelga de hambre. El hombre me miraba de arriba para abajo diciendo, porque no se había hecho una huelga de hambre. Claro. Y la verdad que fue una experiencia buena, hasta 12 días, tuve en huelga de hambre la primera, y al final, en la asamblea había hasta más de 3.000 personas. Yo he estado, creo que más de 40 veces detenido por distintas acciones. Me siento honrado porque nunca ha sido por torrociado ni por hecho daño, no, en absoluto, es simplemente defender la dignidad. Eso dio lugar después al Plan Forestal Andaluz, que fue el primer plan a nivel mundial que se hizo toda una visión de 60 años. En el Parlamento conseguimos que fuera aprobado por unanimidad por todas las fuerzas políticas. Hoy en el podcast de Mente Rural tenemos un perfil que la verdad me he quedado bastante sorprendido a la hora de preparar la entrevista, porque no pensaba que llegásemos a traer a alguien así al podcast, pero bueno, hoy ha venido Paco. Paco se podría decir una eminencia dentro del mundo de la divulgación del entorno rural. Lo recomendó Javier Guerrero, un pastor trashumante que vino hace poco al podcast. Y bueno, pues Paco fue uno de los fundadores del sindicato obrero del campo, de los obreros del campo. También impulsó el Plan Forestal Andaluz y también presidió el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica y actualmente es el presidente de la Fundación Savia, ¿no? Por la divulgación de los valores, ¿no? Por el compromiso de los valores. Compromiso y los valores. Paco, bienvenido, muchísimas gracias por venir a este podcast. Estoy muy nervioso porque nunca he tenido a nadie así delante. Vamos a extendernos un poco en quién eres tú, pero bueno, imagino que cualquiera que esté viendo ya este episodio te conocerá. Paco, háblanos un poco sobre ti, toda tu trayectoria, todo lo que me has estado contando antes. Bueno, soy un andaluz, por encima de todo. Como muchas familias de Andalucía, también soy parte de la inmigración. Antes ya de irnos toda la familia a Menorca, ya tenía unas inquietudes. No me pregunté cómo nace, porque la verdad es que no se sabe en esos momentos, pero a los 10 años era presidente de una asociación de niños, ¿A los 10? a los 10 años. Ostras. Y eso, bueno, después nos fuimos a Menorca. En Menorca tuve, bueno, tengo que decir, bueno, se habla tanto ahora de la inmigración y yo lo único que puedo decir que muy agradecido al pueblo de Menorca por nos acogió a la familia y éramos parte de como si hubiésemos nacido allá. De hecho, ya parte de mi familia todavía continúa. Y la verdad, todos mis amigos y amigas, todos eran menortines. Es decir, ahí me desarrollé las inquietudes sociales. También era la dictadura y por tanto nos llevaba a hacer una reflexión mayor. Y eso se fue incrementando y después de toda una experiencia también de 10 meses en Cataluña, que son 10 meses muy activos, ahí ya todo eso me vino el tema de Andalucía. Y me planteé un reto, y es dejar todo lo que tenía, que vivía muy bien en Menorca, dejar mi familia y todo, y volver a Andalucía a ver cómo yo podía aportar. Eso fue con 24 años. No fue nada fácil volver a esta tierra, sobre todo porque mi mentalidad, ante nací en Andalucía, mi mentalidad ya estaba con una mentalidad más al estilo de Menorca. En aquellos tiempos era muy industrial, había mucho menos turismo y eso hacía, bueno, el tema de los horarios, el tema de la puntualidad y todo eso. Y volver a Andalucía era un mundo nuevo. Como no era muy fácil para mí decidir irme a mi pueblo, bueno, ya ahí tenía ya conexiones con todo el tema de la lucha por la democracia, el tema de Andalucía,
y empecé a tener contacto para el tema de movimientos jornaleros. En el 73, 74 creamos las comisiones jornaleros, que fue la base para crear el Sindicato Obrero del Campo. El Sindicato Obrero del Campo lo fundamos el 1 de agosto de 1976. Fue precisamente en un convento de Antequera, por aquellos tiempos nos podíamos reunir en ciertos sitios, eran siempre reuniones clandestinas, y ahí decidimos, fue el primer sindicato que se realizó a nivel de España. ¿Eso fue en el 70 y cuánto? 76. En el 76. 1 de agosto. Estaba la UGT, pero ya había un sindicato de anteriormente. Comisiones Obreras era un movimiento, pero como sindicato en el registro fuimos los primeros. Bueno, ahí pues, fueron unos años de mucha vivencia a todos los niveles. La situación en el mundo rural en aquellos tiempos era mucho más difícil, había muchísimo más paro, había grandes pobrezas. Entonces también quiero destacar que en los pueblos ha habido pobreza, pero no miseria. Hoy me he llevado mucha sorpresa en ciertas ciudades grandes que aparte de la pobreza hay miseria. Hay una diferencia tremenda, porque en los pueblos andaluces hay dignidad y ahí se ve como la limpieza, toda una serie de conservación de tu entorno y eso es algo que realmente, bueno, es una realidad. O sea que ahora ves miseria en ciertas sí, ciudades sí. que nunca se ha visto vale. en los pueblos. No es pueblo. No, es un hecho diferenciado tremendo. Yo vivo en Sevilla por un tema familiar y hay barrios de Sevilla, bueno, y no vemos ya grandes ciudades como Madrid, París y eso, que se ve mucho más. Yo me llevé una sorpresa que no lo había visto nunca. Participé, creo que fue en el 80, 81, en una huelga de hambre en la Taza Branda, por el tema de Centroamérica. Y fueron 17 días, y en el sitio donde estábamos, dormíamos, éramos 12 personas, había un premio Nobel de la Paz, distintas personas, un obispo, una escritora de Noruega, y gente diversa. Y yo un día observando desde donde estábamos nosotros haciendo la huelga de hambre, que era una iglesia, mirando por la ventana vi a más de una persona en los contenedores sacando comida. Y donde vi yo, ¿cómo era posible que en un país de la riqueza más grande del mundo resulta que había tanta no solamente pobreza, la miseria de esto? Esos son choques curiosos que me ha pasado en la vida. Bueno, volviendo al sindicato, ahí hicimos varias aportaciones que son referentes. Ahí hicimos la primera huelga de hambre. Nunca se había hecho una huelga de hambre dentro del movimiento obrero. Y todo fue de una forma espontánea. A mí me llamaron unas mujeres de Marchena, de mi pueblo, que llevaban como 3 meses en huelga por un tema de una cooperativa de aceitunas, que no le reconocía todo su trabajo y estaban siempre de forma discontinua y esto. Y cuando yo fui hablando con ella, me di cuenta que eran 100 y pico mujeres muy combativas, pero no tenían el apoyo social. Entonces se me ocurrió, ¿por qué no nos encerramos en una iglesia? Tampoco era frecuente ver que hubiese encierro en la iglesia. Estamos hablando en ese caso, por ejemplo, de 78. Mucho después de la transición. Exactamente. Bueno, en plena transición. En plena transición. Sí. Y ahí, cuando llevamos varios días, no terminaba de responder el pueblo. Entonces, precisamente en el patio por tener una iglesia convento, en el patio ese dando vueltas, vino a visitarme el teniente de alcalde del ayuntamiento, se llama Fernando, y yo dije, Fernando, hay que hacer algo, porque estas mujeres no pueden estar aquí aisladas. Y entonces dije, hacer una huelga de hambre. El hombre me miraba de arriba para abajo diciendo, porque no se había hecho una huelga de hambre. Claro. Y la verdad que fue una experiencia buena, 14 días, estuve en huelga de hambre la primera, y al final en la asamblea había hasta más de 3.000 personas.
Si te está gustando este episodio, me gustaría pedirte que te suscribieras al canal y que también, que por supuesto, aceptamos todo tipo de críticas constructivas y también si tienes alguna sugerencia o hay algún tema, que sobre todo temas rurales, que te gustaría escuchar en este podcast, pues ya sabes que tienes la sección de comentarios para decírnoslo. Bueno, pues te dejo con el episodio. Sí, la huelga de hambre une, eh, crea un lado de conciencia, de respeto, y eso fue una fuerza tremenda. Bueno, ahí también después hicimos muchas cosas, el tema de las ocupaciones de finca, por el tema de los puestos de trabajo, el tema de las marchas, hicimos marchas de muchos días, encierro, hubo uno en Sevilla de jornaleros, jornaleras de distintos pueblos de Andalucía, tuvimos más de 90 días. Sí, se hizo toda una actividad muy hermosa en relación al tema de lo que es la no violencia, con la rehabilitación, defensa de la tierra y sobre todo de una palabra que para nosotros era muy, muy importante, y era el concepto de la dignidad. Y en eso siempre tenemos reflejo lo que sucedió en Lebrija, un pueblo de Sevilla, que en aquellos tiempos, en los años 70, era uno de los grandes referentes de la lucha en Andalucía. Aparte también desde el punto de vista cultural a través del teatro lebrijano, que fue un teatro que rompió los sistemas de hacer teatro, porque era un teatro en la calle, un teatro en las plazas, y fue muy activo. Entonces, en esa época, la gente iba a las plazas de los pueblos para ver si podía ir a trabajar, porque ahí iban los manjeros, los encargados de la finca, contrataba a la gente. Entonces, pasó un hecho que a mí me marcó en mi vida. Y uno del encargado de una finca que tenía muy mala fama, le dijo a una persona que fuese al día siguiente a trabajar. Y esta persona dijo que no. Entonces, el encargado empezó a insultarle, que si era un pobre hombre, dijo cosas bastante. El entalado es la persona. El encargado de la finca a la persona que le había dicho que él no iba. Y entonces, bueno, lo insultó, le dijo de todo, y él dijo, vale, yo seré todo lo que dice, pero en mi hambre mando yo. Y para mí la dignidad está por encima de todo. Y esto es algo que realmente marcó, porque es verdad el tema de la dignidad. Y bueno, ahí hicimos muchísimas cosas y conseguimos muchísimas cosas, muchísimas. También ahí participé en la huelga de hambre, bueno, estuve 35 días en Villamartín. Ahí conseguimos, después de 35 días, que el presidente estaba en la preautonomía, el presidente Rafael Turero se reuniese con el presidente de aquel momento, Tavo Sotero, que sustituyó a Suárez, y acordaron 4 días de trabajo a la semana para todos los parados del campo andaluz. Bueno, 4 días o sea, lo que se consiguió. 4 días de trabajo en obras públicas, en esto, para todos los parados del campo andaluz. Claro. Eso fue un paso importante. Y ahí estuve hasta el año 84, te decidí, yo era secretario general, decidí dar un paso. Yo creo que en la vida hay que saber cómo mantener la ilusión y cómo no hacer que todo sea una rutina. Y hay que saber dar un paso y darle paso a otra gente. Entonces fue cuando empecé a plantearme el tema de los jornaleros, los campesinos y la etología, movimiento etológico. Y ahí empezamos a tener una alianza de mucha riqueza. Y ahí se hicieron muchas cosas. No sé, Monte Vida Trabajo, Esparto Andaluz por la Naturaleza, eso dio lugar después a Plan Forestal Andaluz, que fue el primer plan a nivel mundial que se hizo toda una visión de 60 años. En el Parlamento conseguimos que fuera aprobado por unanimidad por todas las fuerzas políticas, y de verdad de esto. Otra cosa de los planes, una cosa es la aprobación y otra cosa es la ejecución, el cumplimiento de lo que se aprueba. Eso a veces las cosas ya es un poco en manos de la política. Por eso es muy importante el seguimiento de los temas. No solamente decir, ya lo hemos conseguido, no. Ahí te está encima, hay que controlarlo, con el fin de que eso no se desvíe. Y ahí, dentro del movimiento etologista, yo estuve
el honor y el placer de ser su portavoz y coordinador a nivel de la plataforma de la CEPA, de la Confederación Ecologista Pacifista Andaluza, y dentro de los debates de distintas actividades que teníamos, todo el tema de forestal, el tema de las vías pecuarias, que también hicimos muchísimas luchas por su recuperación, empezamos a plantearnos qué está pasando en el medio natural, con todo el tema de la contaminación de nuestros pozos, de nuestros acuíferos, todas esas contradicciones, la pérdida de suelo y esto. Y empezamos a hablar de la producción etológica. Entonces, Perdona, etología, has mencionado etología. sí. ¿Qué es? No conozco. No, la etología, la etología es el tema de la lucha del medio ambiente. El medio ambiente, Sí, vale. sí. Los movimientos etologistas, Ujú. pero es de esto. Y ahí pues dijimos de cómo desarrollar la producción etológica, que ya estaba viendo en ciertos sitios del mundo, ya estaba hablándose de esto, y que nosotros teníamos que plantearlo en el caso de Andalucía. Y conseguimos una actividad estatal que como nosotros teníamos las transferencias hechas por el tema de la autonomía, planteamos que Andalucía debíamos tener nuestro propio organismo y, por tanto, desarrollar esta actividad. Costó mucho que Madrid no la diesen, pero nosotros dijimos que íbamos para adelante. Y creamos el primer organismo de la autonomía en tema de la producción etológica. Vale, aquí te quiero preguntar yo, ¿vale? A veces hago preguntas así Sí, porque sí. después sacamos Sí, los clips y eso, que no te lo he dicho antes. ¿Cuál fue el origen de la lucha obrera del campo en Andalucía? Sí, el origen fue a principios de los años 70, precisamente la creación del movimiento de las comisiones jornaleros fue muy importante, porque era la primera vez que empezamos a articular movimientos jornaleros en distintos sitios, y ahí fue donde realmente se planteó la lucha, que después tuvo las consecuencias positivas que ha tenido. Es decir, que los años 70 son vitales para muchas cosas. Entre ellos, por ejemplo, el tema de la autonomía. Yo tuve el orgullo y el placer de haber participado en todo su proceso. Es decir, el tema mismo del referéndum de Andalucía, como no había dinero, no había medios, por un grupo de gente lo que hicimos fue la campaña de los 10 días, hacer la marcha por Andalucía. Que era cada día recorrer una media de 30 kilómetros, cada día nos dividíamos los 10 días, andando con bandera, con megafonía, con folletos y eso, íbamos recorriendo los pueblos, la gente se iba añadiendo hacia el otro pueblo, bueno, y creamos 10 días de expectación, de toma de conciencia y de debate realmente precioso. Que, por cierto, en una de las etapas llegamos lo que hoy en día es elegido, el pueblo de Almería, que era una pedanía de Arra, después ya es mucho más mayor, se independizó. Y nosotros siempre íbamos, cuando llegábamos al ayuntamiento o a la dependencia del ayuntamiento. Y estando allá esperando que viniese alguien del ayuntamiento, había una familia que estaban allá también en la puerta, y bueno, yo lo observaba y de pronto vi que entraron y al momento salieron. Y eso hubo una conversación que a mí me llenó de alegría, y la madre era un matrimonio y 3 hijos. Y eran de un pueblo de Granada y estaban trabajando ahí, ya empezaban los invernaderos, empezaba esto. Y entonces ellos habían llegado para poder votar por correo. Entonces el ayuntamiento, bueno, la dependencia del ayuntamiento no le daba seguridad de que pudiesen votar. Entonces la madre le dijo a su marido y a los hijos, dice, mira, como no tenemos seguridad de que te vamos a votar, ese día cogeremos un taxi, iremos a nuestro pueblo, votaremos, porque si no votamos, nunca tendremos la dignidad como andaluces. Y eso a mí me impresionó la realidad que tenía esa mujer.
Y eso también nos ayudó muchísimo, nos animó, bueno, y fue 10 días de mucha vivencia. Fue como una marcha verde Sí, por los pueblos de sí, Andalucía. elegimos la zona que menos entusiasmo había. Entonces, cogimos un poco, porque en otros sitios había mucho más movimiento, muchas más actividades. Bueno, había ahí anécdotas preciosas de estos guardias civiles que van en las carreteras todas las motos, pedirnos una bandera y llevarse yo la bandera, o decirnos, en tal sitio hay una fachada. Nosotros pintábamos simplemente Vota por Andalucía y de eso. Y bueno, y entonces ellos mismos nos decían, sí, había una complicidad muy bonita. Llegábamos a los pueblos, nos daban de cenar, nos daban alojamientos y eso tuve la suerte de poder vivirlo. Lo mismo te he vivido otras cosas. Entonces, volviendo a lo anterior, pues, a finales de los 80 fue cuando empezamos a trabajar por el tema del desarrollo de la producción ecológica. Y creamos el primer organismo y empezamos. Bueno, el resultado, he estado 20 años al frente de ese órgano. Hace 10 años y ya lo más decidí hacer relevo. Creo que en la vida hay que saber dar el paso. Y ya hay que levantarse todos los días con ilusión. Tengo una costumbre, no sé si es buena o mala, que me levanto todos los días a las 6 de la mañana, sea domingo, llueva o no llueva. Anoche llegué a casa pasado la 1 de la noche y a las 6 estaba levantado, es decir, es una costumbre. Pero hay que levantarse con ilusión, no con cansancio, no. Y entonces por eso he sabido hacer relevo en distintos actos atestados. Es decir, te me he ido antes de que uno se aburra. Y entonces creamos la Fundación Sabia, un grupo de personas de distintas procedencias, de distintas zonas geográficas, y la verdad era la creación de la fundación en defensa del medio rural. Y en todo esto es una combinación de muchos años donde mi vida se ha ido desarrollando con actividades muy diversas, pero muy diversas. Es verdad que dentro de la no violencia he participado en marcha europea por el tema de la paz, por el tema de la etología, no solamente en Europa, también en otros países. Sí, un privilegiado. El tema de la no violencia la hemos plasmado en el tema de las huelgas de hambre, de los encierros, de las marchas. No sé si, según dicen las personas que han hecho seguimiento, más de 40 huelgas de hambre he hecho, de distintos. La última ha sido una en relación a lo de Palestina, a lo del Gaza que está pasando. Eso la hice hace menos de un mes en Úbeda, también todo un grupo de gente del mundo de la enseñanza, de la sanidad, etcétera. Ya anteriormente hice también otra, van a ser ahora 2 años, de una semana en Villanueva de Todos, en Los Pedroches, porque han estado un año sin agua potable. Entonces hicimos un movimiento muy fuerte y precisamente la huelga de hambre era para demandar a distintas administraciones el diálogo, porque había un problema muy grande, pero no hablaba entre ellos. Entonces era presionarlo. Y sobre todo, no era un problema de faltarse agua, había agua, lo que pasa es que el agua estaba contaminada. Estaba contaminada a través de un manejo no adecuado de las baterizas de leche y al mismo tiempo de depuradora que no funcionaba. Bueno, entonces obligamos un movimiento de esto, pero después he participado, a muchos niveles. Es decir, es una forma también de manifestar que los problemas hay que atajarlos, y sobre todo hay que atajarlos yendo por delante. Ahora, por ejemplo, está el tema de las viviendas, de uno de los grandes problemas de nuestra juventud. Nosotros hemos planteado, ya en el año 79, planteamos el tema de cómo abordar la vivienda en el mundo rural. Es decir, con la creación de cooperativas donde a través de un grupo de personas podéis organizar sus propias
la creación de sus propias viviendas a través de adquisición de un terreno, de una dirección técnica, su trabajo, y por tanto todo eso hace que realmente, por ejemplo, en Marchena ha sido un ejemplo. Se han hecho muchas viviendas a través de las cooperativas. Eso mismo lo seguimos haciendo. Es decir, la cuestión es cómo abordar y no esperar pasivo. Vale. La pasividad no conduce absolutamente a nada. Vale. Paco, vamos a hacer una cosa, porque veo que tienes, creo que puedes comparar muy bien lo que estaba en los años 70-80 con lo que hay en la actualidad a día de hoy. Es verdad que el abandono y la despoblación rural era un tema que quería, que vamos a tocar y eso, pero antes de continuar con el tema del abandono y la despoblación, que es como si fuese un siguiente bloque, por así decirlo, vamos a hablar de cuando constituiste el sistema de el sindicato de obreros del campo. Cuando hiciste esa huelga, por ejemplo, cuando se fundó cuando se fundó el sindicato de obreros del campo, ¿qué logros conseguisteis con ello para los agricultores antes de que se fundase? ¿Qué se consiguió con el sindicato de obreros del campo? Bueno, el tema es primero el reconocimiento de que había un problema. Que a veces eso existe, pero no hay reconocimiento. Y por tanto, poder poner sobre la mesa toda una situación que no se podía seguir mirando para otro lado. Entonces, por un lado, era las presiones, la lucha, toda la administración para que asumiese su responsabilidad de la gobernanza, y por otro lado, a los grandes empresarios agrícolas que tuviesen también su responsabilidad social con la gente. Por eso el tema de las propias ocupaciones de fincas era precisamente para que se diese puestos de trabajo. Aparte, por ejemplo, una lucha muy fuerte, la zona de Lebrija, se consiguió la transformación de las marismas y por tanto supuso 1.500 lotes de tierra entregadas a 1.500 personas. Bueno, Lebrija era un sitio donde había mucho paro y de pronto muchos jornaleros y jornaleras se convirtieron en agricultores. Bueno, su vida cambió. Eso es lo que antiguamente eran latifundios que después se convirtieron en minifundios. No, en ese caso eran tierras públicas, porque era marisma, y las marismas, bueno, son tierras públicas, pero se transformaron. Es decir, entonces, en ese sentido conseguimos muchas cosas. Si no hubiéramos estado nosotros, la situación de pobreza se hubiera convertido en miseria. Eso también ha tenido unas consecuencias. Es decir, yo he estado, creo que más de 40 veces detenido por distintas acciones. Me siento honrado porque nunca ha sido por torrociado ni por hecho daño, no, en absoluto. Es simplemente defender la dignidad. Y eso, bueno, también conseguimos que mucho de monte hubiese planes de trabajo a través de los temas forestales. Sí, se consiguieron muchísimas cosas, muchísimas. ¿Se han resuelto los problemas? Por desgracia, no. Todavía existe haciendo muchos problemas. Tú insinuado el tema de despoblamiento. A ti hay que plantear una cosa más profunda. Nosotros tenemos un sistema educativo en el mundo rural que estamos enseñando a nuestros hijos, nuestras hijas, o nuestros nietos y nietas, en mi caso, para que se vayan formando y vayan a la universidad. Pero no para que vayan a la universidad y volver, sino para que no vuelvan. Y si vuelven, simplemente serán los fines de semana, porque están los padres para llevarse los productos, es decir, llevarse comida y llevarse cosas de esas. Entonces, ¿por qué no creamos la educación desde el principio para crear conciencia y sobre todo el orgullo de ser rural? Si te vivís en un pueblo, no es estos son los primitivos, no. Nosotros necesitamos, porque, por ejemplo, nuestros pueblos, el tema de la aceituna, que es uno de los cultivos más importantes de Andalucía. Nuestro gran problema durante muchísimos años ha sido que la mayor parte de nuestros aceites se venden en cisternas. Si no lo mismo vender un camión en cisterna que un camión en aceite envasado en botella. No lo mismo. Vale, Paco, mencionas ese tema de que los jóvenes, que casualmente lo vemos
mencionado en entrevistas anteriores con una invitada que vino aquí, que por cierto te conoce, una chica cabrera de aquí del pueblo. Mencionas que la gente va a la universidad, van a aprender sus carreras, sus oficios y después se quedan en la ciudad en lugar de volver a los pueblos. Desde tu punto de vista, tu experiencia, ¿qué se podría hacer con estos jóvenes que van a estudiar a la universidad para que después vuelvan a los pueblos? ¿De quién depende eso? ¿De quién depende favorecer esa vuelta? Lo primero es tener la mentalidad, la actitud de que tú no renuncias a ser rural. Y por tanto, es verdad, hay cosas, te terminan y mejor no hay posibilidad de volver en el pueblo y mejor necesitas, bueno, la investigación, necesitas recorrer el mundo, todo eso es razonable. Pero si tú tienes una actitud, tú quieres ser un gran profesional, puedes irte a sitio, pero volver a decir, como yo en el pueblo puedo aportar precisamente para que exista el desarrollo de las actividades. Yo te decía, ayer estaba yo en una cooperativa, podríamos decir una de las cooperativas de aceite, bueno, la cooperativa de aceituna, que es un referente a Andalucía. ¿Qué hacen ellos? Por ejemplo, ahora hacen el aceite temprano. Un aceite te lo recoge lo antes posible y te tiene una calidad distinta y por tanto obtiene un precio. Y muchos de esos aceites los vende envasados. Eso significa una instalación de envasado. Una persona, 5 personas, lo que sea, pero necesita una actividad. También hacen, en las almazaras aparece el asperujo. Es decir, el asperujo, la aceituna, salta aceite, pero después salta una materia orgánica. Eso. ¿Se puede hacer pellet con eso? Muchas cosas se pueden hacer. Entonces, en vez de, hasta ahora, pues más o menos así, no se usaba, te daba eso, por ahora se están haciendo plantas de compostaje. Entonces, esa planta de compostaje hace que eso se produzca una materia orgánica. Una materia orgánica te vuelve otra vez al campo. Para enriquecer nuestro suelo, te necesita materia orgánica, si no se va empobreciendo. Bueno, eso también significa un puesto de trabajo, 3 puestos de trabajo, lo que sea, pero necesita puestos de trabajo. Está el tema de la energía. Hoy, toda la energía casi la podemos producir a través de la fotovoltaica, en un sitio, un tema de un molino, puede ser por distintos medios. Todo eso está generando una riqueza. Ayer la cooperativa de ayer, que no es muy grande, tiene 10 puestos de trabajo fijos y 25 en campaña. Bueno, de no tener nada, en un pueblo de 800 habitantes, pues le da eso. Y aparte le da un valor. Ellos están obteniendo muchísimos premios, venden cada vez más envasados de aranés y todo eso origina, por tanto, una renta principal. Como eso se puede, hoy día las tecnologías, aquí estamos haciendo esta entrevista en el campo. Si por tanto se puede hacer, no se tiene por qué irnos a la ciudad, perfectamente. Como esto se pueden hacer muchísimas más cosas. Nosotros tenemos arquitectos y arquitectas, pero de bastante prestigio, viviendo en los pueblos. O sea, digamos que... Con sus estudios en los pueblos. Y desde ahí se desplazan y tienen equipos. Y no estoy hablando de arquitectas y puedo hablar de otras profesiones. Es decir, desarrollarte en el mundo rural, pero aparte quiero hacer una cosa muy tajante. Málaga es una ciudad importante. Sevilla igual. Madrid es más importante porque tiene más habitantes, París igual. Bueno, pues estas ciudades son tan importantes, para beber necesitas el agua que viene del mundo rural. Para alimentarse, el alimento te viene del mundo rural. Para encender la luz, necesitas la energía que viene del mundo rural. Es decir, están dependientes del mundo rural. ¿Y por qué no se reconoce al mundo rural? Te haré una pregunta muy simple. Todos los años se dan las medallas de Andalucía. Todos los años, 28 de febrero. Si yo te digo exactamente ahora mismo una pregunta muy concreta, y se dan de 10, 12 hasta 20 medallas han dado, ha habido años que han dado hasta 20 medallas. ¿Me puedes decir cuánta gente del campo sabe tú en este momento te han dado la medalla de Andalucía? No sabía, de hecho no conocía estas medallas.
Bueno, pues eso será todos los años. Es el reconocimiento a andaluces y andaluzas y a instituciones. Por la mayor parte no se le dan a la gente del campo. Y la gente del campo, si sabemos el conocimiento de un pastor, la ganadería extensiva es fundamental en la lucha contra los incendios. Es fundamental para la gestión del territorio. Todos los años se produce un combustible, que es el pasto y los matorrales. Eso solamente lo puede controlar el ganado, sea oveja, sea cabra, depende de las situaciones. Todo eso es riqueza. ¿Tú sabes cuánto nos cuesta a parar una hectárea de fuego? Pues nos está costando los incendios algo más de 10.000 euros por hectárea. Y tenemos a los ganaderos sin darle lo que realmente ellos se merecen. ¿Por qué crees que pasa esto? Porque esto es un tema que también hablé con, precisamente, no sé si lo conoces, el muchacho Javier Guerrero. Muchísimo, es como si fuese un hizo. Le tengo mucho trabajo. Javier Guerrero hizo una entrevista hace poco, la publicamos hace poco. Él mencionaba eso precisamente, de por qué no se le da tanta importancia. ¿Por qué crees tú que no se le da tanta importancia a los pastores desde las instituciones, desde los gobiernos, Europa? No, y de la propia sociedad. Es decir, porque hay un desconocimiento. No se profundiza. Decía yo antes, nuestros montes todos los años se produce un pasto. Ese pasto, si no se consume, es combustible. Y en caso de un incendio, acelera los incendios. Está demostrado, y tenemos datos desde 1968, datos de incendios. Está demostrado que en los sitios donde hay un manejo como la dehesa, que hay ganado, los incendios, su consecuencia es mínima. ¿Hay menos incendios en las Mucho dehesas? menos. Y si hay, se apaga más rápidamente porque va a menos velocidad, tiene menos fuerza, porque el pasto está controlado. Y si el pasto no está controlado, el pasto es una mella. Yo he visto incendios, en una hora retoré 8 kilómetros. ¿Por qué? Porque había mucha masa de combustible y eso. Entonces, ese ganado, y debe ser una cosa también muy contundente. El ganado es más importante por lo que aporta, por la gestión que hace, que por la propia producción de carne. Solamente por su aportación tendría que tener la compensación, no las ayudas, compensación. De te están aportando, la sociedad tiene un beneficio y no tiene la compensación. Y encima, las medidas de apoyo son las más discriminadas de todo el sistema de la política agraria. Por parte de la Unión Europea hay unas ayudas a los agricultores y ganaderos. PAC, ¿no? O sea, PAC. Bueno, pues resulta que la PAC a ti se le da a los ganaderos y ganaderas, a las explotaciones ganaderas, 55 euros por hectárea. 55. Francia más de 200. Italia 229. Grecia 258. Nosotros tenemos un déficit en torno a 180, 190 euros por hectárea. ¿Qué está pasando? De los últimos 35 años, más del 70% de las explotaciones han desaparecido. ¿Por qué? Porque no es viable. Y entonces a los jóvenes no lo va tú a entusiasmar viendo que sus padres no tienen suficientemente horas, los 7 días de la semana implicados, porque la ganadería extensiva necesita ir todos los días. Entonces, no hay relevo generacional. Para terminar viviendo complementado con ayudas, ¿no? Entonces, nos cuesta más barato precisamente apoyarle que gastarnos tantos millones todos los años en el tema de incendios. Y pasa como este año, te ha habido una cantidad de incendios tremendos y si lo analizamos a fondo vemos que en toda esa zona propiamente ha desaparecido la ganadería extensiva. Todo esto tenemos que saberlo. Entonces, ¿por qué es tan importante, por ejemplo, la ganadería extensiva? Porque la ganadería extensiva asienta a la población. La gente vive en los pueblos, vive en las montañas. Y por tanto, si hay gente, hay actividades y no hay abandono. Todo tiene una relación. Decimos, tenemos la lucha contra el despoblamiento. Apretemos la verdad. Apretemos en el día a día con las medidas para que la gente joven pueda estar realmente interesado.
Todo esto tiene una relación. Y en esto de la Fundación Savia lo venimos planteando. O sea, una de las formas de volver a, digamos, a recuperar esa calidad de vida, calidad alimenticia, pasa por la repoblación a través de la ganadería o de otros No, sectores de también. todas las actividades, es decir, potenciemos, es decir, el hecho de que los jóvenes vuelvan, tengan sus facilidades. Por ejemplo, si hay una persona que tiene colmena, el tema no es vender la miel producida. En Andalucía tenemos muy buenos tomeneros, muy buenos, y hay una miel muy buena. No es lo mismo venderla en bidones, como una parte importante se nos va, de venderla en tarritos. Eso es valor añadido. Ahí está, estamos hablando de valor añadido. Claro, ese valor añadido es fundamental. Porque eso no te asienta, porque tú dices, vale, yo tengo un número de colmenas, tengo esto, pero también tengo mi planta en el pueblo o en una nave, en el campo, donde sea. Mi familia también está implicado, tenemos que ir a comercializarlo en las ferias, en los mercados donde hay. Tenemos nuestros clientes que vienen a comprar a nuestras tazas, pero eso es actividad económica. Claro, estamos hablando de nuevos puestos de trabajo dentro del sector de todo, primario, y eso, que pertenecen al sector terciario. Ese es el tema, esa es la cuestión. Es decir, el tema, por ejemplo, hay un ejemplo muy, muy curioso de la enseñanza. ¿Sabes que todos los días se desplazan mucha gente viviendo en las ciudades y en los pueblos grandes, a los pueblos, a los colegios, y después vuelven y no se te dan? No, potenciemos que todos esos maestros y maestras viven en los pueblos, se les den facilidades, porque eso significa actividades culturales, actividades. Entonces, potenciemos el hecho de ser rural, sea algo que cuando los veamos nos sintamos orgullosos de ellos. Y no ahora que estos son los primitivos, estos son los... No, son los esenciales. El tema mismo de la transhumancia. De verdad es tan bonito porque es el manejo mejor que hay de gestión del monte, porque durante casi seis meses está en un sitio y otros 6 meses está en el otro lado. Descansa las tierras y en otros sitios se aprovecha. Y eso es todo un tema cultural. Y de verdad se le potencia. Si tenemos un problema de las vías pecuarias, que son terrenos públicos y muchas de ellas están usurpadas, y no las estamos respetando, y tenemos que respetarlas. Es decir, el tema de facilitar a los jóvenes que pongan su propia empresa. Tienes que facilitarle la vida a ellos. No puede ser, primero, tanta burocracia, y segundo, que ahí están pensando inmediatamente cuánto le vamos a poner en impuestos. No, los primeros años hay que facilitarle. Y cuando desarrolle su actividad, ya pagarán sus impuestos. Sí. Pero necesitamos darle confianza. Y si eso lo hacemos, iremos cambiando. Porque, ¿qué está pasando? Vamos incrementando las ciudades. Y tal vez el incremento de la ciudad no significa que estamos creando un monstruo, donde la convivencia es cada vez mayor, donde las tensiones, donde el desplazamiento es hecha horas y horas y horas. Todo eso cuánto nos cuesta, y todo eso para el tema del fenómeno del reto más grande que tenemos en este momento. Tomo frenar el tema del cambio climático, es una realidad, es decir, que no somos conscientes suficientemente de lo que está pasando. Todo eso el mundo rural pues tiene que tener las medidas de apoyo, discriminaciones positivas, es decir, el hecho de lo rural, pues tenemos que apoyarlo por encima de todo, y eso es clave. ¿Tú cómo ves que, bueno, todo este tema del transporte, ¿verdad? Málaga últimamente, sobre todo... Málaga, las grandes ciudades, todas están colapsado prácticamente de un lugar a otro. Cada vez está todo, bueno, los precios, todo. ¿Tú crees que... ¿Cómo ves tú, por ejemplo, miseria en las ciudades? En Málaga, por ejemplo, ¿tú cómo ves miseria? Yo puedo decirte, donde la vi la última vez, que me impresionó, fue en Sevilla. Mi familia vive en Sevilla, Antes siempre estoy de un sitio para otro, porque de esto. Y entonces, cuando estoy en Sevilla, voy andando a todos los sitios. Entonces, me voy a hacer precisamente una entrevista de una emisora de barrio. Entonces, fui andando de mi casa a donde estaba. Y pasé por una zona que se llaman Las Veras, las 3.000 viviendas más conocidas en Sevilla. Y hubo un momento... Yo no suelo tener miedo,
empecé a ver una cantidad de suciedad en medio de la calle, la fachada, ahí la ventana casi salí. Bueno, una cosa, niños en la miseria, esta era la miseria. De esas cosas tú dices, y yo preguntaba, bueno, ¿cómo es posible una ciudad como Sevilla, que es tan atractiva para el turismo, etcétera, y pueda darse esto? Pues se están dando. ¿Cuántas chabolas hay en torno a las ciudades? Y en esas chabolas hay niños y niñas. Es decir, en unas condiciones infrahumanas. Y eso cada vez más. En Madrid es un desastre total. Total. Es decir, y por desgracia no se va mejorando. Y por el otro lado, en los pueblos, ¿cómo ves tu riqueza? O sea, hablamos de miseria en las ciudades. En los pueblos, ¿cómo valoras tú esa riqueza que tienen los pueblos? Bueno, la cuestión está de que nuestros pueblos están bastante bien cuidados. El urbanismo está muy respetado desde el punto de vista de estar planteado. Tú ves las calles que no están sucias, en absoluto. El tema de limpieza, hay mucha relación con la cultura de la limpieza, eso de barrer tu parte. Yo, por ejemplo, he seguido eso en Sevilla. Yo barro la puerta de mi casa. Antes yo lo he visto desde niño en mi madre, lo he visto también en mi mujer. Ella falleció hace 4 años y pico. Yo lo hago. Todos los árboles del entorno de mi casa los tengo planteados. Yo los podo, muchos de ellos. Es decir, el árbol que está en la puerta de mi casa es el único que es un naranjo de naranja dulce. Todo demás sonario y lo plantamos nosotros y es nuestro árbol. Es decir, hay un sentido de la cultura en todos esos aspectos. Y eso es muy diferente. Y si los pueblos son más pequeños, más todavía. Eso se va desarrollando desde que somos niños, lo estamos observando diariamente. Si el concepto de la dignidad, eso es algo que realmente se ve de lejos. Sí, la verdad que sí. Yo desde que vivo en un pueblo, yo mismo, por ejemplo, me apaño mi zona exterior, mis jardineras, mis arbolitos, me lo apaño todo yo. No puedes esperar a que te lo hagan. Paco, te quería preguntar, ¿qué tiene que cambiar? Bueno, ya más o menos lo hemos mencionado un poco, pero ¿qué debería cambiar o qué se necesita para que los jóvenes vuelvan al campo o a los pueblos? Motivarlo, es decir, que ellos vean que volver les supone mucho más de lo que está teniendo. Es decir, que está muy cerca a ti de Málaga. Málaga, ya lo he dicho, tiene un problema no solamente de tráfico, de vivienda, de todo, a unos límites, que al final no compensa una cosa con la otra. Dice, bueno, está en un estrés, está todos los días, todo un desánimo, es de esto. Si en los pueblos, esos jóvenes, tú le das las oportunidades, les facilita poder desarrollar cualquier tipo de actividad, que al mismo tiempo ellos tienen un reconocimiento, porque es una cosa curiosa. A veces decimos, no, yo estoy en la ciudad porque es más fácil el teatro, es más fácil esto. De verdad, ¿cuántas veces en Málaga van a la gente al teatro? ¿Se levanta así nunca? Una vez ¿Va una minoría? mucho. No, es una minoría. ¿Eh? Es decir, tiene una cuestión. Pero si tú quieres ir, tú vives a Tientas a Bermeja, pero si quieres ir, va una noche y va a verlo. Es decir, no tiene porte de esto. Entonces hay una... De esto estamos diciendo, vivir en la ciudad es importante. No, cambiemos el concepto. Es decir, vivir en los pueblos es importante. Y simplemente por el tema de las relaciones humanas. Las personas jóvenes que tienen hijos en un pueblo, pues puede jugar en la plaza del pueblo. Tienen a veces instalaciones mejores que la propia Málaga, a pie de tu casa, centros culturales también, con bastantes actividades, tú puedes formar parte. Entonces, al final, tú estás mucho más lleno, porque hay una convivencia mucho más cercana. Y todo eso tiene un valor, porque al final te bienestar, la suma de toda una serie de cuestiones. Entonces,
la balanza esa es favorable. Y eso hay personas que lo están entendiendo perfectamente. Lo que pasa es que hay una cuestión. Si una persona dice, vamos a poner un proyecto de, no sé, tema informático, que es un tema ahora muy necesario, pues vamos a darle facilidades. Vamos a hacer realmente el tema de profesiones. Que a veces encontrar un fontanero, encontrar un electricista es una odisea. Bueno, pues vamos a fomentarlo. Es decir, toda esa, tú no tenías que ir a la ciudad para encontrar una opción. Ayer, por ejemplo, la cooperativa, estuve allá en la zona de Villatarrillo, en Morón. Ellos también tienen una tienda, te tienen de todo. Y si no tienen nada, se lo dicen y te lo traen. Entonces, ¿te significa eso? Que esa gente ya no tiene necesidad de desplazarse. Lo tienen. Entonces, han creado la estructura. Pues traémosla perfectamente. Eso es simple. Todos cambiamos las actitudes. Todos fomentamos. Tú te sientas, te dices, a mí me merece la pena. Por ejemplo, donde vivir mucho más con la naturaleza. Todo el bienestar, el desarrollo de tu propia familia. Todo eso al final, en los pueblos, en ese sentido hay una hospitalidad y si tú, por ejemplo, en un momento determinado necesitas ir a un sitio, la vecina o desea, ahí está siempre. Porque hay unas relaciones humanas mucho más cercanas. Sí que es verdad que en los pueblos donde más bueno, en los pueblos y en el campo donde más se aprecia la cultura Claro. de un lugar. ¿Tú crees que, hablando un poco más de las ciudades grandes, de las urbes, ¿tú crees que se está perdiendo la identidad de España? Bueno, pero esto es un problema general, ¿eh? Te voy a plantear un tema que si has viajado te das cuenta. Hoy los aeropuertos, por ejemplo, son todos iguales. Muchos brotes de viviendas son todos iguales. Es decir, de verdad, todo eso está conduciendo a una identidad propia. Aquí todavía vivimos mucho de renta de los centros de la ciudad y eso te provienen de muchos años atrás. Eso solo te da realmente esa idiosincrasia, personalidad del territorio. Pero después, en los barrios, a ti te llevan todos los ojos cerrados, te despiertas por la mañana ahí, sales tú y no sabes dónde estás, ¿eh? Porque eso mismo puede estar precisamente en París. ¿Verdad? La climatología puede cambiar, solamente eso. Pero los demás son todas fachadas cada vez más parecidas, de brotes de piso, de todos los complementos de jardinería son bastante parecidos. Es decir, eso no fomenta precisamente la identidad propia. Propiamente no. Es decir, si nosotros vamos a ciudades a ti que son referentes del turismo, el hotel La Granada, al final te es Granada, el tracto antiguo, es decir, esto toda la Alhambra, todo va por la judería, la mezquita y la zona esa. Los demás, Sevilla exactamente igual, el centro. Málaga, bueno, la calle Horario y todo eso te representa. Lo otro te diferencia de Málaga a un barrio de Sevilla. Pues verdad que no, en nuestro caso el aire del Mediterráneo, pues está más cerca, pero sí, no mucho más. Es decir, por eso digo que la cuestión está de las ciudades y aparte va a traer también más tensiones porque llega un momento tú dices, ¿cómo corregimos esa situación de saturación que hay? O se incrementan muchísimo los servicios públicos, pero muchísimo, si no, cada día está más atorazado la situación y el movimiento, ¿eh? Tú no puedes tener para moverte para este sitio pensando te tomo mínimo es una hora. Eso está sucediendo. Si eso es calidad de vida, pues sinceramente yo no lo definiría por ahí, ¿eh? Claro. Sí, bueno. Sí, la verdad que yo cada vez que bajo a Málaga y tengo que cruzar para ir a Fuengirola, a Costa del Sol y tal, es una locura. Una hora de coche y aprecias mucho el vivir en un pueblo o en zonas rurales
donde nunca te planteas el tráfico. El tráfico quizás es porque estén haciendo una obra pública que tienes que esperar, pero es algo No, completamente pero puntual. fíjate, y también la cuestión de que el medio rural tiene sus posibilidades, tiene su, su sello propio. Entonces, el tema es, tomo por ejemplo, fomentar más las tomatas, tener una tomata, no cada pueblo, había veces pensamos, cada pueblo tiene que tener su mejor polideportivo, su piscina de esto. Pues resulta que haya un diseño en la tomarta, es decir, mejor que tú te vayas a 8 kilómetros para tener unas instalaciones, es mucho menos te atravesas Málaga. Es O decir, sea, digamos que esté todo disponible dentro de una comarca. efectivamente. Como por ejemplo los Montes de Málaga, que engloba unos Sí, sí, serie de te pueblos. haya, y haya, no todo el mundo tiene que tener todo el mundo Claro. igual. Si es lo mismo, por ejemplo, el tema de las fiestas. No todos los pueblos tienen que topiar lo mismo. Lo hermoso es que tú dices, los montes de eso, pues ahí te encuentras. En este pueblo una cosa, en otro. Es decir, esa variedad, esa pluralidad, lo que hace que el territorio sea realmente atractivo. Es Y interesante. en el conjunto tengas los servicios que tú necesitas. Y por Existe un tanto, concepto... hace más concepto de territorio, más de lotarismo. Ahí te vence muchas veces el lotarismo. Es interesante lo que dice lo de comarca, porque yo aquí ahora que vivo, esto es un pueblo que se llama Casa Bermeja. Por ejemplo, aquí no hay gimnasio municipal, pero no hay otro tipo de gimnasios de servicio. Pero sin embargo, en el pueblo a 15 minutos en coche tengo un CrossFit, que es otro tipo de deporte, ¿no? Entonces, como que aquí no hay, pero me desplazo hasta el otro pueblo, voy a comprar, aprovecho, voy al Museo de la Miel y compro productos y tal. ¿Existe algún concepto, algún nombre para este concepto de que en una comarca tengas No, de era todo? tomar, es eso está súper estudiado, es simplemente, por eso el tema de las actitudes y el tema de ver territorio por encima de lotarismo o el tema personal, es decir, ve tú el conjunto. Entonces te dice, bueno, yo si en el conjunto lo tengo todo resuelto, es decir, no todos los pueblos, pues sobre todo porque son pequeños, pueden tener su piscina climatizada. Pero mejor hay en un sitio, y entonces el tema no es solamente para ese pueblo, sino que la gente de alrededor va. ¿Por qué? Porque así de esa forma se pueden mantener los tostes y todo ese tipo de cosas. Esas cuestiones son así. Y eso mismo a través mismo de la enseñanza, es decir, no en todos sitios tiene que haber un instituto. ¿Por qué? Porque mejor no hay número, pero bueno, pero mejor a 8 kilómetros lo hay. Entonces, ahí acuden de otros sitios. Pero lo importante es tener radio donde tú te mueves, tiene la respuesta. O sea, digamos, sería algo todo lo contrario a las propuestas esta que se ha puesto hace poco de las ciudades de 15 minutos. Sí, el problema de los 15 minutos es que al final parece que el éxito, y esto es un concepto que hay que combatirlo, el éxito parece que siempre hay que ir aumentando. Y usted, la altura de una persona tiene un límite. La vida también tiene unos límites. Es decir, sepamos eso, no vayamos con ese concepto erróneo. Es decir, te dice, vamos a ir creciendo. ¿Hasta dónde? Porque el crecimiento te puede traer muchos más problemas, que tú ya no lo controles. Y eso está pasando en Málaga. Málaga no se controla. No saben ya cómo responder a eso. Porque tú dices, no, otra autopista. Bueno, más carriles. Pero al final entrar en Málaga a la ciudad solamente pues, son por varios puntos, no hay mucho más. ¿Qué hace? Sí, por eso digo que es un concepto de tirar la pelota para adelante y decimos, bueno, ya veremos. ¿Que te viene detrás? No, pues usted no. No. Y hay un concepto que nosotros como Fundación Sabia lo tenemos muy claro. Y a mí me lo enseñaron desde niño. Me hablaban más de los nietos que de los hijos. Sí, nosotros tenemos que actuar en función de que después de nosotros vienen otra gente. Y que nosotros estamos de paso, como ellos también estarán de paso. Y nosotros hemos de dejarle a ellos mejores condiciones de las que nosotros hemos recibido. Hoy es al revés. Hoy vivimos al día. Y ya veremos qué pasa. Es decir, tema, por ejemplo, de las viviendas. La nueva vivienda, de verdad, lo estamos enfocando para que nuestros hijos, nuestros nietos, tengan la posibilidad de una vivienda
con todas las facilidades. ¿Se puede vivir al día? Pero vivir al día significa estar dependiendo y es insaciable. Bueno, no tiene el concepto, por ejemplo, de ahorro. Tenemos también un ahorro especialmente para poder atender todas las necesidades. Y todo esto, es decir, en un sentido, el mismo tema de los gastos. En los pueblos, sinceramente, los costes son menores. Tú tienes menos necesidades, no te las vas creando. Por tanto, tú al final, a ti hay un equilibrio mucho mayor. Bueno, pues todo eso tiene que estar sobre la mesa. Y sobre todo, decía yo lo de las medallas de Andalucía, a mí me lo ofrecieron 2 veces. Y dije que no. Porque, y se lo dije muy claramente, mientras no se reconozca al mundo rural, yo no lo voy a aceptar. No tengo necesidad, soy una persona privilegiada. Tengo mucho reconocimiento a todos los niveles y por tanto no de esto. ¿Y por qué crees que no se valora el entorno rural desde las administraciones? No, porque el propio mundo rural tampoco dice, aquí estamos nosotros. ¿Habría que plantarse quizás de alguna forma? Claro, plantarse y esto decir, si no vamos siempre de palmeros. Ahora, por ejemplo, desde hace unos años está el tema fotovoltaico, todo el tema de las plantas. Es un disparate. Lo que está pasando es un disparate total, es un desprecio al mundo rural. Venimos demandando, no de ahora, de hace años, una ordenación y planificación del territorio. Es decir, tenemos un territorio, esto es una necesidad. Yo apoyo el desarrollo de la energía renovable, hay que hacerlo, pero bueno, tenemos que verlo dónde se hace. Es decir, en Taza Bermeja, tú lo puedes hacer en un terreno donde todo está habitable y que tú le vas a condenar no sé cuántos años, todo un impacto tremendo. Pues tendrás que estudiar en qué sitio se puede poner, te puedes compaginar una cosa con la otra. Pues aquí no se está haciendo así. Otra cosa, ¿por qué no hacemos comunidades energéticas? ¿Qué consiste en comunidades energéticas? Te reunimos a la gente, le planteamos las cuestiones, un polígono industrial, para que veamos más claro. Ahí hay toda una serie de instalaciones, sean almacenes, sean empresas que están elaborando cosas, distintas actividades. Todas tienen techo, todas. Si hacemos un plan donde ellos estén unidos, todos esos techos te tendan plata fotovoltaica. Y eso es una pregunta que yo me he hecho, al igual que los parkings de los centros comerciales, que son todos chapas, ¿por qué eso no se hace? Bueno, pues fomentar eso que nosotros estamos planteando. Si tú lo fomentas, al final ellos van a tener, en bastantes casos, el 100% de la energía que necesitan la van a tener. Y por tanto, la riqueza se está teniendo así. Pero en los pueblos es exactamente igual. Es decir, el ayuntamiento, todos los vecinos, tienen una comunidad energética, aprovechar todos los techos de los edificios públicos, el tema también de las viviendas. Es decir, esta tasa donde estamos actualmente puede tener perfectamente unas platas y yo tengo un plan, pero los tenemos y para temas del agua, para todo, lo tenemos resuelto. Por tanto, eso te da riqueza en el propio territorio. Y esto, no te estamos haciendo, se lo estamos dando a empresas que vienen de fuera, a multinacionales, Tecnolito te viene a aprovechar de un sitio y llevarse el dinero. Y nos deja después los grandes problemas. Todo eso es compartirlo. Eso es decir, un momento, si vamos a actuar en mi territorio, nosotros tenemos que opinar. Ya tiene imposición absolutamente nada. Y vamos a traer a comunidades energéticas. Hay un pueblo en Alicante, pueblo de unos 10.000 habitantes, que tiene una cooperativa no de ahora, hace tiempo en el tema de energía. Todo lo tienen controlado y se permiten el lujo de sus beneficios destinar todos los años 300.000 euros a actividades estructurales. Claro, entonces, demuéstrate eso es posible. Por el dinero que generan, no tienen que gastar en energía, lo generan ellos porque son una comunidad energética. Y entonces, pues tienen unos beneficios, de una parte será para poder invertir, para renovar y todo ese tipo de cosas, pero por otro lado, dice, bueno, toma el dinero todos nosotros y nosotros somos los habitantes del pueblo, nos vamos a beneficiar a través de las actividades estructurales. Entonces, es una filosofía totalmente distinta. O
sea, se están aprovechando de nosotros, en realidad, se están Pero aprovechando... de eso y de todo. El tema del agua. Será la paradoja de en Andalucía y en otros sitios igual. Pueblo rodeado de pantanos y ellos tienen problemas de agua. Porque el agua va para otro lado. Y nadie ha pensado que en esos sitios viven gente, mejor los pozos, pues no tienen capacidad, lo que sea. Te puedo decir, la parte norte de Sierra Morena de Sevilla, la parte norte. Allí pueblo toma la Nava de la Concepción, te tiene todos los años una cantidad de problemas de agua tremendo, pero problemas grandes, ¿eh? Te tiene que ir con cisterna y todo. Y al lado hay varios pantanos. Claro, son las concesiones, es decir, oye usted, en mundo rural, yo decía eso lo de las ciudades grandes, del alimento y todas esas cosas. Y de verdad Madrid están pensando a ese territorio que si tiene un agua de calidad es porque viene de ahí, etcétera. No, en absoluto. Y ellos presumen que son los mejores del mundo. Los de Madrid no tienen nada. Si es para estar todos los días aplaudiendo a la gente de dónde viene todo eso y no lo hacen. Entonces necesitamos... Por eso es la filosofía y la razón de ser de la Fundación Sabia, crear conciencia. Mira, una experiencia, de estos próximos días tenemos el encuentro de los poetas. Tenemos el concurso internacional de poesía rural, el único que existe a nivel mundial. Los tenemos en la Sierra de Cerura, en un pueblo que se llama Torre de Abaché. Y la gente pregunta, ¿pero tomo la Sierra de Cerura? Pues un tema muy simple. Falleció una señora. Una señora que en su pueblo no la conocía a nadie. Y en mérito de esa mujer, o la cosa tan extraordinaria de esa mujer, tuvo 12 hijos. Y a los 12 hijos le dio estudio universitario. A los 12, ¿eh? Y estando en el tanatorio, en su casa, porque en ese pueblo no hay tanatorio, que había fallecido, le dije a una de sus hijas. Una de sus hijas es maestra y aparte es escritora. Hizo un libro precioso nuestro, Voces del Campo, entrevista por 22 personas. Se llama Maritamme, con su marido tiene una finca etológica muy bonita al lado del pueblo. Le dije, Maritamme, tu madre no se puede olvidar. Tu madre necesitamos ser recordada. Entonces le propuse hacer ese concurso internacional. Me miró, sonrió y dice, bueno, si tú lo dices, ni puñetera idea teníamos, ¿eh? Bueno, pues hemos hecho ya 2 concursos. El primero, participaron poetas de 13 países. El segundo, han participado poetas de 15 países. Hacemos un año el concurso y otro año el encuentro de los poetas. Ahora hacemos el encuentro de los poetas. Y en la finca suya estamos haciendo el bosque de los poetas, donde designamos, allá hay fundamentalmente encina, designamos una encina a un poeta. Y ponemos ya un poema suyo con un sistema donde tú toges y ves la historia de ese poeta, donde todo tiene. Y hemos creado en un sitio apartado, cada vez más atractivo, de voz de los poetas. Se pueden hacer muchísimas cosas. Y eso lo hacemos de la sociedad civil. Y nos sentimos profundamente orgullosos. Bueno, ¿cuántas cosas se pueden hacer en el mundo rural? Has dicho que la gente de la ciudad, por ejemplo, de Madrid, debería dar gracias al rural. Madrid, Sevilla, Málaga y todo. Y todo. ¿De dónde viene el agua de Málaga? Si Málaga no produce. Claro. Málaga, toma otras ciudades, no tenemos la contra Málaga. Son consumidores, son demandantes. Y mi pregunta es, ¿qué acto o qué acción o qué debería pasar para que una ciudad, una capital, Málaga, Madrid, Sevilla y tal, se dé cuenta o valore de dónde viene todo esto? Porque, Paco, a partir del COVID, por ejemplo, mucha gente iba a decirte eso. Empezó a tirar mucho por lo rural. Iba a decirte eso. ¿Debería venir otra cosa que sacuda el tema, por ejemplo, a la sociedad? El tema mismo de los alimentos. Cuando tú ves un jamón, ¿qué piensas? ¿Un jamón? Sí. Yo pienso... Bueno, está aparte de... ¿Cómo voy a poner? Aparte de eso. Yo pienso en Trébelez.
Un pueblecito de la Alpujarra no se cura, no sé, porque Bueno, se curan allí, pero... Vale. ¿Y en qué es comida de calidad? ¿Sabes de cuántos porcentajes crees tú que son jamones de bellota? Jamones de bellota, muy poquito, casi ninguno. Entonces, Tres Veces tiene muy pocos jamones de bellota, ¿eh? Sí, bellota aquí poca. No, y en general, el 7% son jamones de bellota. Pero cuando tú ves la campaña de jamones, ves siempre unos cerdos debajo de una encina. Mm. Te es un fraude. Todo viene de, como si fuesen granjas. Son de cebo, por alimentos de pienso, por cierto, venido de muchos kilómetros de fuera. Eso también tiene consonancia con el tema cambio climático, porque mucho consumo de CO y todas esas cosas. Vale. Es lo mismo como pasó en el Tobi, de tú le compres. En torno a Málaga había muchas vueltas. De verdad, cuando vamos a la plaza, vamos a la tienda, nos fijamos de dónde viene esa fruta o de dónde vienen esas verduras y le estamos diferenciando si es de tu tierra, tú la compras, porque eso significa que hay hortelanos, lo mismo que hay gente de Mier, por tanto está dando vida al mundo rural. ¿Eso lo estamos haciendo? No, una minoría. Una minoría, ¿eh? Pues hay muchas formas de ayudar. Lo mismo te hay un tema muy claro. Si tú dejas de comprar en las tiendas y te vas todo a las grandes superficies, tú estás condenando la vida de mucha gente. Y por tanto hay menos actividades, sino dependiendo de grandes superficies, te provienen de un capital de fuera, te se lleva todo el beneficio. Entonces, también el consumo, nosotros tenemos una actividad muy bonita en la Fundación Sabia, que es una mesa redonda, hagamos nuestro tarro de la compra, nuestro tarro de combate. Tú puedes elegir otro día. Tú dices, no, este eso cuesta mucho y yo no tengo ingresos. Cuidado. Cuando mis padres se tasaron, el 60 y tantos % del gasto era alimento. Hoy solamente gastamos en alimentos 17%. Pero no somos conscientes de lo que origina todos los años no una buena alimentación en relación a las enfermedades. Muchos millones de euros, combatir las enfermedades derivadas de la alimentación. ¿Cuáles son las principales enfermedades que se liberan? liberan? Por ejemplo, el cáncer, hay varios cánceres que depende de la administración. De eso está desarrollándose muchísimo. Porque, claro, el problema, tú dices, la contaminación de los productos está controlada, no son muchos. El problema no es, sino es la acumulación. Esa es la cuestión. Es decir, tú no ves una contradicción en el mundo. Tenemos en este momento en torno a 800 millones de personas pasando hambre. Y tenemos 2.000 millones de personas obesos y sobrepeso. ¿No hay una contradicción de esa? Es decir, ¿cómo nos estamos alimentando? ¿De verdad la comida es sana para tener una salud sana? ¿O nos estamos alimentando para estar enfermos? Y todo eso cuesta mucho dinero mantenerlo, ¿eh? Y al final... Que después nos venden ellos mismos los productos que cuidan esas enfermedades. Y entonces, al final nos cuesta mucho más. Entonces, ¿merece la pena menos productos elaborados? Más productos, por ejemplo, en los comedores de los colegios. Estamos totalmente en contra de que se estén eliminando, de que se están eliminando todos sitios las toxinas propias. Y ahora viene a través de tárteres. Unas comidas... Tártenes. Tárteres. Catering, ¿no? Catering, cosas de esas, vale. Exactamente. Entonces, eso, pues no es lo mismo. De esa comida hecha en el mismo día, con verduras el mismo día, etcétera. Y verduras que tú puedes comprársela a la gente del entorno y esto, y no te viene, no sabes tú dónde. Todo eso es un concepto de... Es decir, la visión... Hemos perdido la visión general. Entonces solamente hablamos de esto, y usted no, las consecuencias. Si ese es el tema. Si cuánto vale que tú puedas salir
y vaya a la tienda donde hay unas relaciones familiares, unas relaciones, lo mismo en un bar, es decir, son sitios. Todo eso hay que realmente fomentarlo. Entonces, en las grandes ciudades tienen que ser solidarios, tienen que mirar, oye usted, el jamón a mí me están engañando. Este no es un jamón, como dice la propaganda de una encina, no. Por otra parte, un jamón de bellota no vale menos de 300 euros. Y a ti se porcionan jamones hasta 100 y pico de euros. Por tanto, usted no tiene nada que ver, ¿eh? Jamón de bellota, bellota. Claro, el tema Es mismo. difícil alimentar a un cerdo con jamón de bellota. Aquí hay una zona de vino. Y se hacen vinos buenos. De verdad, cuando vamos a un restaurante y nos ofrecen vino, pedimos, haz la prueba. Dice, por favor, ¿me puede usted decir el vino que tenéis? Te empezaron a hablar de La Rioja, del Duero, etcétera. Entonces dice, no, y usted no, yo estoy los vinos de la tierra. Y será un lío. Pues si consumimos el vino de la tierra, estamos dándole vida a la gente de la tierra. Y eso pasa con un montón de cosas. Es decir, por tanto, a la hora de decidir, yo tendo... El consumidor es el que decide. Sí. Quizás has dicho antes que gastamos el 17% en alimentos a día de hoy, frente al 64% que gastaban, por ejemplo, tus padres cuando se casaron. Claro, toda esa diferencia que hoy gastamos de menos, nos lo estamos... En otras cuestiones, te resulta que nos está creando mucho más contradicciones. Yo estoy de acuerdo que si una persona quiere irse de viaje, vale, pero no entiendo una cosa, me cuesta entenderlo. Te haremos un viaje a Tailandia y no conozcamos, por ejemplo, la Sierra de las Nieves. Y me ha pasado todo mucho. Yo compro años el 4 de agosto. Y el 4 de agosto me llaman gente de bastantes sitios. Y muchas veces le pregunto, ¿dónde está tal sitio? Digo, ¿tú conoces la Sierra de la Sarema, los pueblos blancos? Ah, no. Y te vas a Vietnam y no conoces. Ustedes conocemos. Si Andalucía es de una riqueza impresionante, yo no digo que no se vaya a salir a Andalucía. Lo que estoy planteando es, si tenemos en cuenta otras prioridades, porque los demás cuestan mucho dinero, ¿eh? Y bueno, y ahí está la gente, te están agobiados con los préstamos y todas esas cosas. Bueno, pues contrólate y vive. Porque yo te conozco por distintas actividades, más 60 países, muchos países. Sinceramente, he visto cosas muy bonitas, pero a mí, yo soy cada día más enamorado de nuestra tierra, pero más enamorado. Y te encuentro mucho más satisfacciones. Bueno, entonces pongamos en valor todo esto, porque la serranía de Ronda, ahí te pierde y es una maravilla, ¿eh? Sí, sí. Una maravilla, ¿eh? Yo tampoco entiendo, a ver, es una opinión personal, pero la verdad que nunca he entendido esas personas que eso, se gastan a lo mejor 2.000, 3.000 euros en hacer un viaje de ese tipo, que son los viajes que hace todo el mundo, exactamente los mismos, las mismas fotos todo el mundo, los mismos lugares, cuando después realmente aquí en Andalucía tenemos sitios pues... No, y sobre todo, hombre, no sea, dice, si no voy de vacaciones no soy nadie. ¿Por qué? Entonces no será nadie porque tú no eres nadie. Pero no te vas a hacer diciéndote yo vendo de... No. Claro. Eso, la cultura te la estamos implantando a nuestros hijos, a nuestros nietos, y son cosas que tenemos que... Porque los pueblos gastos lo hacemos en cuestiones que a lo mejor no son tan importantes. Y tenemos que saber de lo importante y de lo secundario. Sí, al fin y al cabo, tu filosofía un poco aboga por volver a lo local, ¿no? O sea... No, es tener presente lo esencial en ti, te es el territorio, te son tu gente, te es tu cultura y te realmente es donde tú estás ubicado y por tanto eso tiene que ser el desarrollo de eso lo más favorable precisamente a tu encontrar la respuesta para ser lo más feliz posible. Así de simple. Si no porque hay personas que tienen muchos medios y al final la felicidad es un tema muy,
muy artificial. Por ejemplo, pero por ejemplo no tienen relaciones humanas. Y es muy bonito en un pueblo, si tú no estás, está eso, te la vecina o el vecino te retoja lo que te han mandado, o esté pendiente de las macetas, por decir esto. Digo, si no te ven 2 o 3 días, te llaman y te preguntan, como hacemos Exactamente, aquí. efectivamente. Por eso te lo digo, todo eso cuánto vale. Poner en valor todo eso. ¿Qué ha pasado para que eso se pierda? ¿No? Es dejarnos llevar. El tema, por ejemplo, de las redes sociales, que son elementos muy importantes, avances muy importantes. El problema es que lo estamos prostituyendo, es decir, el tema mismo de las tensiones, el tema mismo de los enfrentamientos, los bulos, todas esas cosas, hay que compartirlo. Es decir, tu experiencia está teniendo toda una vez. Te sería bonito que un día hasta pudiese escribir un libro con tanta riqueza de gente que está viendo tan de esto. Todo eso es sabiduría, es conocimiento, es algo que te transmite, es decir, te es en positivo. Bueno, pues transmitamos todo eso, el sentirnos orgullosos de lo que realmente somos, y no significa eso que todo lo hacemos bien, no, hay cosas que no lo hacemos bien y combatirlas, pero tu parte tiene que hacerla, ¿eh? Eso lo decimos muchas veces. Por muy poco, es decir, un ayuntamiento puede poner las condiciones, puede poner papelera, puede poner todo eso, pero quien tira el papel somos nosotros, ¿eh? Y es curioso porque en muchos pueblos no hay ni papelera y hay limpieza. Porque si no te lo meten en el bolsillo, hay muchas formas de hacer eso. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que, por ejemplo, Sevilla, donde yo vivo, por el tema familiar, resulta que se gasta más de 100 millones de euros todos los años. Creo que este año estaba en torno a 140 millones. Son muchos millones en el tema de limpieza. Y Sevilla no es una ciudad limpia. Porque la propia ciudadanía no contribuye. Los contenedores dejan la bolsa en el suelo, 20 minutos, al final todo eso es gasto. Bueno, pues mejor invertir. Muchas veces se lo he referido a los distintos altares de Sevilla. Invirtamos en educación, potenciemos precisamente la colaboración ciudadana, hagamos que ellos sean los verdaderos protagonistas. Sí, es cambiar lo que venimos haciendo y corregir. Sí, al fin y al cabo, pues o sea, la elección, nuestro destino está en nuestras propias manos, de cada uno, de cada Claro. individuo, de las elecciones Pero que fíjate, tomamos. por ejemplo, la botella esa tan hermosa de Javi con la relación transhumancia a través del aceite y a través de la lana de las ovejas. Bueno, eso es una aportación original. Eso pone en valor su oficio, su actividad. Bueno, pues eso no tiene precio. Sentido porque detrás hay muchísimas cosas. Entonces, esas son los jóvenes que hay que ponerlo en los altares. Está dignificando, ¿no? Digamos, el producto. Todo. El producto. Todo. ¿Vale? Paco, me gustaría pasar un poco a la parte de futuro, de visión, ¿vale? Que en todas las entrevistas siempre llevamos un poquito esta corriente. Y te quiero preguntar algo que se me ha ocurrido y quería saber tu opinión. ¿Cuál es tu opinión respecto a la Agenda 2030 de Europa? Esto que se está proponiendo, todos estos cambios que se están haciendo, también entra dentro de las placas solares, el que nuestros productos de España se vayan para afuera y nosotros tengamos que importar de otros países. La ¿Cómo Agenda ves tú eso? 2030 no es de Europa, es de la ONU, las Naciones Unidas, aprobada por 200 estados. Es decir, que es un reto que ha costado mucho llegar a ese consenso. Para mí, hasta hacerte la torta, tenía que haber profundizado más. Lo que pasa es que llegar a un consenso implica ceder, eso está claro. Pero uno de los grandes problemas es que la mayor parte de las personas que se han pronunciado en contra, otras que ni siquiera la han leído. Es decir, he tenido debate, te ha salido el tema. Y le he preguntado a las personas que se han manifestado en contra,
decirle, por favor, ¿me puede decir en qué apartado, en qué tema está en contra de nosotros? Y al final, o me ha dicho que no se lo ha leído, o este no sabe ni siquiera responder. Si no confundamos. Es verdad que toda la historia de la humanidad o la historia del planeta ha habido cambio temático. Pero originado por el ser humano es de ahora. Es de ahora. Se está llevando a esa gran enfrentamiento con tradición. Y por tanto, voy a poner, hay personas que dicen, este cambio climático, bueno, yo voy a poner solamente algunos ejemplos muy simples. Antes la vendimia, en según sitio, se empezaba a partir de septiembre. Ya en bastantes sitios se empieza a final de julio. ¿Usted? Ahí pasa algo, ¿eh? Me dirá lo que me quiera decir, pero ahí está pasando algo. Llámale como quieras llamarle. Los últimos 3 años ha batido todos los retos las temperaturas. Todo, ¿eh? Por tanto, ahí también está pasando algo. Eso no lo estamos inventando. Lo estamos inventando que ya cada vez las lluvias son más torrenciales. Menos tiempo y hace mucho más daño. No somos conscientes cuánto nos cuesta todos los años los destrozos o los daños causados por ese tipo de lluvia. Temas torrenciales, inundaciones, etc. En Europa, más de 500.000 millones de euros. Cuidado, no somos conscientes de eso. Es decir, hacer barbaridades y pensamos de eso así. Y así podríamos estar numerando cuestiones. Por tanto, tenemos de corregir. Cuando tú haces un pozo, y lo hay, de más de 500 metros, porque tú estás profundizando todos los años, es porque el agua va más abajo. Tú estás condenando a tus nietos. Porque tú te le vas a dejar un pozo sin agua. Esa es la responsabilidad cuando decimos mis nietos, mis hijos son lo importante. Mentira. Tú no estás poniendo, porque tú eres insaciable. Y tú no sabes que tiene que haber los equilibrios. ¿Cómo puede alguien del campo, o qué acciones puede hacer alguien del campo para pensar en sus nietos, por ejemplo? Sí, en los nietos. Una familia de arroz de Andalucía. Padre, madre, hijo, hija. Tiene una finca, creo que eran en torno a 90 hectáreas. Ellos tienen sus propias manzanas, producen su propio aceite, compostaje, lo comercializan todo en botella. Esto. Y una de las visitas te le pregunté, vi que tenía unos pozos. Le pregunté, ¿cómo van los pozos? Dice, bien, no tengo problema. ¿Cómo lo hace? De una forma muy simple. Tiene una capacidad de pozo, no sé si me dijo 20 y tantos, bueno, una cantidad, te podía sacar. Y este solamente llegaba hasta más o menos la mitad, hasta el 12. Porque tenía muy claro que te quería tener agua ahora y dentro de unos años. Y te pozo, si atrataban más, pues iba a tener problemas. Eso es una visión pensando en los nietos. Es decir, no era el heroísmo, no era héroe. Y por tanto hay experiencia. Pero si una persona hace ese pozo de 500 metros, está condenando. El tema mismo de la contaminación, todo el tema de la matogranja y todo eso, están destrozando todos nuestros acuíferos, todos están contaminados. El problema de los perroches, te participé en la huelga de hambre de los perroches por el tema de un año sin agua potable, no había problema de agua, el problema era que había un pantano que está totalmente contaminado. ¿Cuánto cuesta eso? El resto de la sociedad tenemos que pagarlo. Por tanto, ¿se puede seguir permitiendo que los arroyos y nuestros ríos vayan contaminados? No. Entonces, la Agenda 2030 nos te plantea toda una serie de cuestiones. No solamente de estos temas, habrá mucho más cosas, de la cultura y todas esas cosas. Y por otro lado está el Pacto Verde Europeo. Curioso,
Pacto Verde Europeo no se ha aplicado hasta ahora. Y hay una oposición. Y en TED estamos en desacuerdo. Que el objetivo del año 2030, el 25% de la superficie del área útil sea etológica. Nosotros en Andalucía tenemos el 30%, lo hemos conseguido, a través de un trabajo de muchos años. Y ahí me siento orgulloso porque he trabajado durante una parte importante de mi vida, me he dedicado a eso. Por tanto, se puede conseguir. A nivel del Estado estamos en un 11%, te falta mucho. Y comunidades como Castilla y León están en el 3%. Es decir, otras van mucho más de esto. Oye usted, te haya más superficie en etológica, te respeta en medio natural, te alimento con toda la garantía, etcétera, eso es bueno para la salud, es bueno para todo. Que se use menos fitosanitario, menos química. Oye usted, si tenemos todo contaminado, si tenemos todo destrozado, ¿vamos a hacer eso? Entonces, los que plantean la batalla es porque están pensando en E. Y no tiene otro principio, y lo demás te parte un rayo. Entonces, claro, son planteamientos que el modelo actual con todas las tradiciones. Antes hablábamos del desastre de Málaga con la situación. ¿Te fomentamos más? ¿Hasta dónde? Hasta que tú ya no puedas ni siquiera andar. Claro. Este es el tema. Un ejemplo, hablando de Málaga, la talla del Ario. Ahí se pone la talla toda alumbrada, te lleva mucho. Pues hubo una reacción muy curiosa, porque eso se llenaban, no se podía andar, y los tomecios estaban protestando porque todo el mundo iba a ver alumbrado andar, pero después no entraban. A veces son las contradicciones que tenemos, cuidado, o si se rompe el equilibrio, los beneficios pueden ser mucho peor de esto. Y si lo atractivo es ir a traer el horario, cuando tú vas andando, empujando, te no puedes. ¿Eso de verdad es un atractivo? ¿Hasta ahí donde hemos llegado? Pues yo en eso planteo de que ese no es el camino. Entonces, lo de la Agenda 2030 o el Pacto Verde Europeo, de verdad, la oposición es porque hay personas que realmente se niegan a pensar en nuestros hijos y nuestros nietos. Así de claro. Y son unos individualistas, unos vampiros hablando claro, y que realmente sus intereses los ponen por encima de todo lo demás. Es decir, ¿te sigamos perdiendo tierra? Fíjate una cosa, eso cuando hablábamos de las consecuencias. Todos los años por aumento de las temperaturas está suponiendo un tema que hasta ahora no se había abordado, y es que los pantanos se evaporan y se pierde, se pierde porque se va el agua para otro lado. El 10% de la capacidad de un pantano se pierde ya por la evaporación, por tanto tenemos menos agua. Y que realmente hemos batido todos los retos de más días, de más de 40 grados. ¿De verdad tenemos esa visión general? No. En absoluto. Y ahí podríamos entrar mucho más. Entonces, es lo más fácil, es buscar tu padre de tu situación. Oye usted, y si la Sartía te ha pasado una situación muy, muy de esto, y el pantano de la Peñola estaba por de esto. ¿Eso de tus padres quién? ¿De la Agenda 2030? ¿Del Pacto Verde Europeo? Pero si no tenían agua y serían aumentando la superficie de sus hospitales. ¿Usted? Eso te pasa a un sistema insaciable, ¿no? Y te le importa muy poco el territorio, ni su gente, ni nada de eso. Pues entonces entremos en eso. Claro. Sí, hay unos límites. Sí, la sequía de 92-95, el Guadalquivir regaba 440.000 hectáreas. Hoy el Guadalquivir riega más de 900.000. Y ahora los problemas han aumentado una barbaridad. Es decir, es imposible, con toda la sequía, no hay agua envasada tapada de todo eso. Bueno, ¿y cómo se ha permitido todo eso? Consecuencia, al final, quienes están machatando son a las explotaciones familiares.
Vale. Paco, te voy a hacer- te voy Veamos a- ese resultado, ¿eh? dentro de la parte esta de visión del futuro y tal, ¿cómo ves tú la agricultura andaluza en un largo plazo? ¿Cómo ves que va a evolucionar la agricultura andaluza? Está claro que se irá aumentando. El problema es que no, el concepto de aumento. Te voy a poner un ejemplo de un estudio que tuve conocimiento hace años en Suiza. En Suiza, las vacas cada vez son de más tamaño para producir más leche. Entonces, un estudio vino a demostrar que el animal, si era cada vez más grueso, si esto era toda la mesa esta, era donde estaban las vacas, pues resulta que a tener más peso y eso, ya no se movía hasta el final, solamente se movía en una parte de la finca. Entonces dijeron, puñeta, si cada vez nos cuesta más complementos, suplementos de comida, porque a desplazarse menos, aprovechan menos los pastos. Suiza toma un clima mucho más húmedo, pues hay pasto todo y los animales. Entonces, están mucho más sin moverse. Entonces, es verdad que nos está produciendo más leche, pero por otro lado, más gastos. Claro. Entonces dijeron, pues mejor no aumentar, tener un equilibrio, porque al final es más rentable. Pues eso mismo puede pasar a muchos niveles. Es decir, tus datos, todos los crecimientos no son infinitos. Es decir, si tú tienes capacidad para mantener unos aguacates, te haya garantía que todos los años puedan tener agua. Si no, te está creando una inestabilidad tremenda. Al final vas a perjudicar a las explotaciones más familiares porque tienen menos recursos. Por eso mismo pasa con todo lo demás. Si tenemos una visión de que hoy es importante, pero es más importante mañana. O sea que habría que buscar la sostenibilidad. Exactamente. Esa es la base. Pero la sostenibilidad de verdad, no de palabra. Claro. Sí, ya No después de de la palabra. parte que se aplique lo que... Ese es el tema. ¿Entiendes? Claro. Entonces, si no tenemos eso, está pasando con los olivares súper intensivos. Al final las consecuencias vendrán. ¿Por qué? Porque tú estás llevando a la tierra a un estrés que realmente exige mucho más. Y eso lo va a ir empobreciendo. Y eso ha pasado ya. Tenemos muchos ejemplos de sistemas que tú lo has explotado al máximo y después, si no esto, pues te voy a otro sitio. Pero eso significa que si tú quieres mantener la población rural, quieres mantener las explotaciones agrícolas y ganaderas y tener a la gente, tú tienes que tenerle que hoy pueda y el nieto pueda también. Entonces no perdamos nunca el concepto de generaciones futuras. Nosotros, como Fundación Sabia, iniciamos ya hace unos cuantos años una iniciativa de defensora de generaciones futuras. Y lo planteamos a la ONU. La ONU nos mandó una carta felicitando. Entonces empezamos una campaña de abajo hacia arriba. Tenemos más de 300 ayuntamientos que se han pronunciado para que se pueda crear la figura esa. Esa figura te actuaría en aquellas cosas que pueda tener una trascendencia mucho más de ahora. Pongo el ejemplo del pozo. Si tú vas a hacer un pozo de 500 metros, sabes que al final no va a haber agua. Por tanto, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque tú tienes que tratar el agua, lo mismo ese agua está llenando. Tiene que haber un equilibrio. Bueno, por cuestiones de esas, te tiene unas consecuencias para gente que no han nacido, que no han votado y que por tanto no han opinado, tú no puedes condicionarle eso. Entonces, esa figura. Bueno, 300 y pico ayuntamientos, diputaciones, universidades, también el apoyo de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que son 1.400 instituciones, también lo recogió en su apoyo, bastante. Y eso lo estamos desarrollando. Y es pensando en nuestra responsabilidad con lo que todavía no está. Entonces, esos conceptos hay que tenerlos muy claros. Es la generosidad. Y creo que si una generación no es generosa, entonces es egoísta. Y el egoísmo es insaciable. Vale. Paco, vamos a ir terminando la entrevista. Te voy a hacer un par de preguntas antes de finalizar, Sí. que siempre hago a todos los invitados. Tengo una pregunta que es, ¿qué le dirías, por ejemplo, a una persona de ciudad que no tiene ningún contacto con el mundo rural? Alguien, por ejemplo, como perfectamente podría haber sido yo hace
hace 3 años que no sabía ni cuándo era la época de aceituna, ni absolutamente nada. ¿Qué le dirías tú a esta persona, tú que tienes tanta experiencia en el campo? Hombre, se dé cuenta de que el mundo no es la ciudad, que la ciudad es una parte, te depende de un mundo que está al otro lado y que ese mundo es fundamental para que pueda seguir. Entonces, no hay nada más hermoso que conocerlo, lo que está al otro lado, porque así de alguna forma le hará ser más consciente, más responsable y al mismo tiempo obtener compromisos para que realmente exista lo máximo equilibrio posible. Es decir, la ciudad tiene que jugar su papel y el mundo rural su papel, pero no una a costa del otro. Pero está claro que la ciudad no es posible por sí sola si no es contando todo lo demás. Vale. Y conocer la naturaleza, te va a disfrutar mucho más, va a ser mucho más sensible, más generoso, con más conocimiento y te ir un día de transhumancia es un día inolvidable. Tengo ganas de hacerlo con Javi. Algún día le echaré el toque y a ver si me invita y voy Pues para allá. el día 13 lo hacemos, el día 13 de diciembre. A ver si te viene. Vale, vale. Vas a disfrutar. Perfecto. Otra pregunta es, ¿qué tema o a qué invitado te gustaría escuchar en un futuro episodio? Bueno, hay personas muy ricas y el tema de Beto me lo podía hacer por ejemplo, un Pepe Estina. ¿Pepe? Estina. Pepe Estina. Esquina, sí. Pepe Esquina ha estado 30 años en la FAO. Es una eminencia en el tema de la biodiversidad, tema del hambre. Es una eminencia. Vive en Córdoba, es patrón de nuestra fundación. Es una enciclopedia de conocimiento. Ha hecho un libro, Rumbo al Ecocidio, basado en su experiencia, una maravilla. Un Pepe, hay un Clemente Mata, catedrático de la Universidad de Córdoba, ya jubilado, el gran referente de la área extensiva a nivel europeo. Una eminencia. Eso es sabiduría, eso es conocimiento. Lo mencionó Javi Guerrero también. Ezequiel Martínez. Esta persona ha estado 20 y tantos años frente de Tierra y Mar, está jubilado, periodista y escritor, una persona también con una experiencia tremenda. ¿Sobre qué tema, Ezequiel Martínez? Él dirigió el programa Tierra y Mar, de Tanasu, sobre el campo. Y bueno, esto es... Y así te podría decir muchísima gente. De todas formas, lo dejamos claro. Si tal vez necesite a alguien, me lo dice, vale, de la actividad que tú creas. Y bueno, no sé si tendrán perfil público estas personas, sí, pero sí, si tienen perfil público, los contactaré, ¿vale? Y si no te pido el contacto a ti... No, yo te lo doy ahora. El CETIE, por ejemplo, ha escrito muchos libros, muchos artículos continuamente. Mucha generación de la universidad ha pasado por Clemente Mata. Pepe Esquina está todos los días de un sitio para otro. Es decir, son personas y pero gente a veces, bueno, hay una persona, repásate a veces de puesta, pero José Antonio Moreno es un hombre de cerca de 90 años, de Loja, de Jolivarero y Ganadero, es decano nuestro de la fundación. La fundación, cuando tenemos los patronatos, son 2 veces al año. Quien dice la última palabra se la tenemos reservada a él. Y en la fundación hay gente de mucho conocimiento a todos los niveles, pero sabemos que esa persona encarna lo que nosotros somos. Entonces, toda dignidad, eso es una sabiduría, eso es conocimiento de esto, y así puedo darte bastante, ¿verdad? Vale, mujeres que son una maravilla, es decir, tú me vas diciendo y lo vale, que podamos. Perfecto, de momento lo que me has dicho, el Clemente Mata sí, me lo voy a contactar porque también lo me recomendó Javi, perfecto. Entonces ya son 2 veces, así que... No, pero es verdad, hay gente muy valiosa, ¿eh? Vale. Pero mucho. Y por último, ¿dónde te gusta hacer turismo rural? Un lugar de turismo rural que te guste ir para desconectar, que siempre preguntamos esto también. No, pero fíjate que hay
hay rutas que son una maravilla. Es decir, a mí no me gusta Andalucía, pero por ejemplo, en el mes de agosto de una semana estuve en los Pirineos, la parte de Lérida, todos unos recorridos impresionantes, todos mis nietos Iván, y nos pasamos una semana andando impresionante. Pero bueno, pero a ti te puede tú ir, recorrer, y se los puede hacer andando, lo que sea, la Sierra de la Salema o la Serranía de Ronda, todo es impresionante. La Sierra de Huelva es otra maravilla. Los Pedroches, a partir de ahora, con el tema de la dehesa, es otro mundo. Un sitio que es muy desconocido, pero que nosotros vamos todos los años por la tarde del Día de Reyes, estamos 3 días, en la Sierra de Segura, pero en la parte de arriba, en los campos de Namperea, que es una planicie entre 1000 y 2000 metros, una maravilla, ahí donde está el ganado de la transhumancia en verano, ahí también Javi lo tiene, y ahí también están las aldeas perdidas. Las aldeas perdidas es un paraíso de la naturaleza, y eso es muy desconocido. Es decir, zonas de estas son una maravilla, ¿eh? No tiene que irte muchos kilómetros, ¿no? En Andalucía realmente lo tenemos. Sí, por eso normalmente hacemos esta pregunta, porque siempre no. con cada invitado se descubren... Nosotros tenemos una pequeña finca de 20 y tantas hectáreas en los Pedroches y son paraísos. Yo cada vez te saco tiempo, me voy allá y me pierdo. Y la gente dice, ¿cómo te vas? Es una naturaleza que tú respiras y haces trabajo. Es decir, Claro. Andalucía tiene mucho, de verdad, mucho de esto. Retorrera, Sierra de las Nieves andando, o atravesar todas las Artías hacia Granada, todos esos montes, esas montañas, eso es privilegio, las Pujarras. Sí, no. Somos, aparte Andalucía tiene el pito más alto de la península, pero al mismo tiempo tiene las llanuras como pueden ser Doñana. Son dos mundos, sí. Dos mundos totalmente distintos, son así. Sí. Perfecto. Paco, pues muchísimas gracias por haber venido al podcast, ha sido un placer y... No, a ti sobre todo darte mucho ánimo porque necesitamos iniciativas, necesitamos transmitir. Sí. Necesitamos poner en valor, no perdamos nunca los valores. Una sociedad con valores es una sociedad con principios, con compromiso y generosidad. Los demás nos lleva a una sociedad egoísta, incansable, pero en negativo. Perfecto. Pues muchas gracias, Paco.